La decisión de compartir las ideas de la primera parte del libro La invención de la masonería de Debrick Moles, doctor en Historia por la Universidad de Estrasburgo, Francia, y exdirector científico del Archivo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, surge de constatar que incluso hoy muchas personas, tanto de la sociedad como dentro de la propia orden, mantienen dudas acerca de los orígenes de la masonería y continúan apoyándose en mitos y relatos legendarios construidos a su alrededor. Superar este folclore anquilosado, a decir del autor, resulta indispensable para alcanzar una comprensión lúcida y fundamentada de la institución. Durante largo tiempo, la cuestión masónica quedó expuesta a interpretaciones fantasiosas que en muchos casos encubrían la ausencia de un enfoque histórico riguroso o respondían a intereses y lecturas de carácter ideológico. Para entender la masonería, debemos comprender qué es una neotradición. Estas no hablan del pasado real, sino de la época en que son inventadas para satisfacer la necesidad de compartir imaginarios que identifiquen una comunidad. Las neotradiciones proporcionan seguridad simbólica en tiempos de cambios acelerados. Así, una tradición que se pensaba inmemorial suele ser, en realidad, una creación reciente de un grupo humano concreto, para adaptarse a las necesidades de su presente. La invención de la tradición no implica falsificación o engaño, sino un acto consciente de creación, construir un pasado que otorgue legitimidad a un presente. El pilar de la masonería moderna son las Constituciones de 1723, publicadas en Londres. Este texto fue una construcción deliberada. Los nombres clave aquí son Jean de Sagullier y James Anderson. Aunque comúnmente se asocian a este último, las fuentes indican que de Sagullier, un exiliado y científico, fue el editor y el verdadero redactor de las Constituciones, mientras Anderson compiló y dio forma al relato legendario. Este libro, en las ceremonias originales de la Gran Logia de Inglaterra, era el único libro de la ley presente, incluso por encima de los textos religiosos como la Biblia. Las Constituciones de 1723 constituyen así el verdadero punto de partida de la masonería moderna. En la introducción de las Constituciones, de Sagullier aseguraba entregar una relación fiel de la masonería desde el comienzo del mundo, o como se suele decir, desde la oscuridad de los tiempos. A través de este relato se presentaba a la joven masonería como heredera de una tradición inmemorial para otorgarle nobleza y legitimidad. Según este neopasado, construido por Anderson, Adán habría tenido la geometría grabada en su corazón por el gran arquitecto del universo, y el relato recorría figuras antiguas y reyes para sugerir que los masones del siglo XVIII heredaban una tradición anterior a cualquier otra institución humana. Para los historiadores actuales, estos relatos pertenecen al plano legendario y cumplen la función de dotar a la institución de antigüedad simbólica. Si las constituciones inventaron los orígenes antiguos, los orígenes medievales y caballerescos fueron una invención posterior, datada el 26 de diciembre de 1736, cuyo autor fue el caballero Andrew Michael Ramsay. Ramsay sustituyó el mito del origen artesanal por el de los ancestros cruzados. Según su discurso, la orden nació en Palestina durante las cruzadas para restaurar los templos cristianos, vinculándose con los caballeros de San Juan de Jerusalén. Buscaba otorgar a la masonería legitimidad aristocrática y católica ante el recelo de la monarquía francesa. Su tentativa política fracasó y terminó retirándose de la orden, aunque el mito perduró por el imaginario colectivo. Derivada de esa influencia, surgió la leyenda de que los masones descienden de los caballeros templarios refugiados en Escocia tras su destrucción en 1314. Sin embargo, no existe un solo hecho histórico serio que sustente esta historia. La leyenda templaria fue inventada y es considerada por los especialistas actuales como extremadamente fantasiosa. También debemos abordar la creencia de una perfecta continuidad entre los albañiles operativos medievales y los masones especulativos modernos. Esta idea, aunque muy influyente inclusive hasta el día de hoy, ha colapsado ante la crítica histórica moderna. Las corporaciones medievales y las logias modernas son fenómenos distintos. Los albañiles medievales transmitían saberes profesionales,
mientras la masonería moderna fue una creación del siglo XVIII, inspirada en los modelos pasados, pero orientada a construir algo nuevo en el contexto cultural de su tiempo. La historia sitúa así el nacimiento de la masonería moderna en el siglo de las luces, con la primera gran logia de Londres y Westminster en 1717 y las constituciones de Anderson en 1723. En ese marco, la masonería aparece vinculada a la revolución científica y a nuevas formas de sociabilidad, configurándose como una institución propia de la modernidad. De este modo, separar la leyenda de los hechos documentados permite comprender que muchos relatos sobre secretos ancestrales, vínculos templarios o continuidades medievales pertenecen al plano simbólico o mítico. La investigación histórica señala, en cambio, que la masonería moderna fue una construcción deliberada de su tiempo. Podemos concluir entonces que la masonería es una neotradición del siglo XVIII, no un secreto antiguo, que las constituciones de 1723 son su fundación documentada, que los relatos bíblicos y templarios son simbólicos y no históricos, y que reconocer la invención otorga lucidez y verdad. Ahora bien, es posible que lo expuesto en este video despierte interrogantes, especialmente entre quienes valoran las tradiciones, los relatos simbólicos y las leyendas que históricamente han acompañado a la masonería. Esto es comprensible porque esos relatos forman parte del imaginario con el que muchos se acercan a la institución y del modo en que la han interpretado durante largo tiempo. Por ejemplo, si la masonería es moderna, ¿pierde su carácter iniciático y tradicional? ¿Reducirla a la ilustración no le quita profundidad espiritual? ¿El mito no expresa una verdad simbólica superior a la historia? ¿Por qué seguir usando símbolos antiguos si no prueban continuidad histórica? ¿Aplicar historia académica no es impropio para una institución iniciática? Estas preguntas suelen aparecer cuando se aborda la masonería desde una perspectiva histórica y es importante responderlas con precisión para evitar malentendidos. Primero, decir que la masonería tiene una forma institucional moderna no significa que pierda su carácter iniciático ni tradicional. La tradición no depende de la antigüedad cronológica, sino de la transmisión organizada de símbolos, prácticas vivenciales y sentidos. En ese plano, la masonería sigue siendo plenamente tradicional. Segundo, situarla en el contexto de la Ilustración no le quita profundidad espiritual. Lo que hace es explicar el tipo de espiritualidad que propone, una espiritualidad no confesional, basada en el trabajo interior, la ética y la experiencia simbólica, compatible con la razón crítica y la libertad de conciencia. Tercero, el mito es una forma legítima de verdad simbólica. El problema no es el mito, sino confundirlo con un relato histórico literal. El mito cumple una función de sentido e identidad. La historia cumple una función explicativa. Cuando cada uno permanece en su plano de análisis, no hay contradicción. Cuarto, los símbolos antiguos no se utilizan para demostrar continuidad histórica, sino por su capacidad de producir sentido. La masonería hereda lenguajes simbólicos disponibles y los resignifica para estructurar una experiencia iniciática y ética. El símbolo funciona como lenguaje, como vehículo para desentrañar enseñanzas, no como un documento. Finalmente, aplicar el análisis histórico a los relatos sobre los orígenes no implica intervenir en la experiencia iniciática. Son planos distintos. El camino iniciático se vive, la masonería se vive. Los discursos sobre el origen pueden estudiarse. Distinguir ambos niveles no debilita la institución, sino que clarifica su comprensión. De este modo, el enfoque histórico no busca despojar a la masonería de su valor, sino comprender mejor cómo se constituye y por qué ha podido transmitirse como una tradición viva.